Buenas noches, profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal la defensa de hoy? Muy bien, la verdad que es un placer cuando los estudiantes presentan un proyecto tan bien desarrollado, tan bien hecho y sacaron 10 los dos, ¿eh? Ah, qué lindo. Yo no pude verlo, pero estaba en clase. No, 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 bien. Además, digamos, habían ya tenido mucha interrelación con el jurado antes de la presentación y corrigieron las cosas que habían que corregir como correspondía. Satisface mucho ver que los alumnos ya salen con una base más que interesante de la facultad. Pero Así que son tenemos, alumnos muy aplicados, eh, tanto sí, sí, Alejandra como Daniel, ¿sí? sí, 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 sí. Así que así da gusto ser jurado en una tesis, digamos, porque está muy, muy bien hecho. ¿Se anotó alguna diferencia entre lo que es lo presencial y lo virtual? O... A ver, la realidad es que la mayor parte digamos, el trabajo real no se lo ve en la presentación. Se lo ve antes, cuando te acercan el proyecto, uno lo lee, interacciona con ellos, ahí es donde uno se da cuenta de si es un proyecto sólido o no, si es una tesis sólida o no. Y la verdad que estos chicos han hecho un trabajo muy bien presentado. Y ya digo, cuando nosotros hicimos observaciones, se movieron muy rápido en corregirla, en replantearla bien. Un laburo muy profesional, digamos, así que estamos muy, muy contentos con ello. Claro, sí, son excelentes alumnos y muy buenos compañeros también. Y los dos ya tienen trabajo, así que Claro, interesante. sí. Sí, sí, sí. Bueno. Así que qué Bien, lindo, bien. espero también estar pronto en esa situación. Bien, esperemos que sea tan buena tu tesis entonces como la de ellos. Claro, lo que pasa es que yo soy de Minas. O sea, Así que, Bueno, ahí te van a agarrar los otros dos de la mesa, que ellos son más especialistas en minas que yo, ¿eh? claro, así que veremos. Una pregunta personal Sí, apuntado a lo que es la profesional. Por más que el balance económico no cierre, pero el proyecto tenga una excelente idea, ¿creería usted que vale la pena presentarlo? no, yo en ese caso no soy pero también es personal mío, ¿no? Es Sí, sí, decir, el proyecto ingenieril incluye todo. Si bien, si bien nos ha tocado, a mí me tocó un trabajo en donde por muy poco no le cerraba y bueno, lo desarrollaron igual. Y dijeron, al final no, esto no, bajo estas condiciones no es factible hacerlo. Lo claro. razonable es que hagan un proyecto que tenga viabilidad, digamos.
Claro, le hago la pregunta porque generalmente en el mundo de la minería hay ciertos elementos o minerales que por temporada son muy bajos, pero sin embargo repuntan y se vuelven viables económicamente con muy buenas ganancias. Por Mira, yo ejemplo, todos los que conozco que tienen proyectos mineros están llenos de plata hoy, todos. Yo no, yo no. Somos la excepción, doctor. Claro, sí, claro. Así es. claro, Ya te digo, volviendo a tu pregunta, para mí un proyecto, pero de vuelta es algo, si bien uno en la tesis termina de reunir todos los conceptos que ve a lo largo de su carrera, los unifica y lo plasma en un proyecto, es razonable de que cuando lo empezás a desarrollar y ves que la factibilidad económica en ese momento no es viable, lo lógico es que planteen un proyecto que sea un poco más rentable, digamos. Es lo que hace el ingeniero, en definitiva, ¿no? claro, sí, sí, sí. Pero bueno, también te puede pasar que habiendo desarrollado un proyecto, te cambien las condiciones, sobre todo en países que son tan estables como el nuestro, te cambien las condiciones y tu proyecto deja de ser rentable. Bueno, ya lo hiciste, ahí sigue, digamos. Pero, digamos, cuando vos desarrollás ingeniería conceptual, una de las primeras cosas que ves son los indicadores de viabilidad del proyecto. Claro, esa es la prima facie, digamos. Sí, es el objetivo de toda empresa, digamos. Sí, no hacemos caridad, digamos. Sí. Sí. Así es. Por eso también cuando se evalúan los proyectos hay que trabajar con el análisis de riesgo Correcto. y los análisis de sensibilidad, tomando los valores en los que pueden oscilar las distintas variables, ¿no?, que intervienen. Y bueno, también ahí se puede tomar la decisión, a veces puntualmente, en ciertas condiciones, el proyecto no es rentable, pero como dijo recién Oscar, en la Argentina un proyecto puede ser brillante y al mes siguiente perder toda la brillantez, ¿no? Por ejemplo, Claro. cuando el ministro de Economía era el doctor José Alfredo Martínez de Oz, prácticamente todas las empresas nacionales que operaban en la Argentina, incluida la Casualidad, y creo que ahí empezó el tema del Zapla también, eran empresas rentables. Y bueno, cambiaron las condiciones porque hubo una apertura, la competitividad internacional, pero lo que los dirigentes políticos no manejaban era que cuando uno va a competir internacionalmente, tenés que darle las mismas armas a la industria nacional. O sea, el costo del megavatio hora tiene que ser igual o mejor en todo caso, pero no 3 o 4 veces más alto que la competencia internacional. Entonces, la actividad termina mal porque el precio de un producto importado termina siendo más alto que el costo de producción local. Correcto. Y eso es por una decisión política. Sí, Exógena, totalmente una variable exógena al proyecto mismo, ¿no? O sea, no se analiza si el consumo de energía específico o el consumo específico de energía es lo que hay que hacer valer. Sino, bueno, el valor económico del consumo de energía. Y el valor económico del consumo de energía no está relacionado muchas veces con el consumo específico. Bueno, ahí tengo dos ejemplos de cosas que después vamos a ver acá. El primer ejemplo es cuando nosotros hemos vuelto a arrancar la planta industrial, la que antiguamente era de celulosa Jujuy, y después se transformó en papelera Noa. En el momento que la arrancamos, las condiciones económicas de la Argentina, uno hacía el cálculo energético y nos daba para desactivar completo el ciclo de Rankine que nosotros teníamos para producir energía eléctrica dentro de la planta. Claro.
Al punto que tuvimos que desmontar una caldera de potencia. ¿Por qué? Porque no era mucho más práctico comprar la energía eléctrica en ese momento que ponernos a generar. Cosa de que pasó el tiempo y la cosa cambió totalmente. Es decir, con los precios de gas, con los precios de energía eléctrica, qué sé yo, hoy nos hubiese convenido tener ese ciclo y tener esa cogeneración. Y ahora ya no tenemos la plata para semejante inversión. Es decir, la Argentina tiene una situación tan cambiante. La otra es cuando nosotros nos recibimos, cuando yo me recibí, y desgraciadamente con mi señora también, o sea, los dos estábamos en la misma situación, la ingeniería era la peor de las profesiones. Ajá. Nadie demandaba ingenieros, nos llevaba 7 años, teníamos 7 años de plan de estudio, 6 años más tesis, encima éramos 3 gatos locos los que nos recibíamos, y nadie solicitaba ingenieros porque la industria estaba fundida. Fue la década de los servicios, nos recibimos. ¿Sí? Ahí fue cuando se cerraron un montón de industrias, justamente la conclusión de la política que recién mencionaba el doctor Gali. Y de repente, de un día para otro, cambia totalmente. Y la ingeniería pasa a ser una de las profesiones más demandadas, mejor pagas. Bueno, mejor paga es un decir, ¿no? Pero fue así. Yo me acuerdo que el chiste en la época que nos recibíamos era, ya te recibiste, ahora elegí qué taxi vas a manejar. Sí. No teníamos. Lastimosamente ahora sí igual. Sí, ahora volvemos a eso. Acá es todo cíclico. Bueno, 115, estamos bajando la cantidad de asistentes, ¿eh? Ese es el ingeniero Manuel Castillo que los corre. Ah, soy el culpable entonces. Soy el doctor. Son muy jodidas las prácticas. No, profe, cuando dijo al principio, el primer día de clase, dijo ya los vamos a aburrir, los vamos. Así que yo creo que están todos ahí. ¿Te das cuenta? Bueno, en fin. Bueno, hablando de aburrir, esta es una de las clases para mí más interesantes, estos temas. Pero, para ustedes se van a tener que acostumbrar a hacer uso del análisis matemático. ¿Sí? Entonces, yo insisto en estos conceptos, no le tengan miedo a las ecuaciones matemáticas, a las ecuaciones diferenciales que vamos a ver, porque si entienden y le agarran la vuelta a estas ecuaciones, o al uso que se le da a estas ecuaciones, van a ver que van a poder resolver mucho más fácil un montón de problemas, no solamente en esta materia, sino en varios campos de la ingeniería. Es decir, tienen que sacarse el miedo al análisis matemático. Además, no bromemos, van a ser ingenieros y un buen ingeniero que se precie de tal debe saber el manejo de las herramientas que tiene matemáticas a mano, es decir, análisis matemático, estadística, ese tipo de cosas tienen que saber usarlas. ¿Sí? Bueno, como siempre, como todas las clases, primero pongo grabar. Y mientras inicia la grabación, habilitamos el chat para consultas. Si tienen alguna consulta de lo que fuimos viendo en clases anteriores, o incluso si vieron alguna consulta teórica de las clases prácticas que vieron, podemos aprovechar ahora para hacer un breve repaso o algún tema que ustedes quieran ver de vuelta. Profe, yo no entendí bien el concepto de trabajo de árbol. El concepto de trabajo de árbol es un tipo de trabajo que está relacionado con un eje rotando. ¿Sí? Se llama trabajo de árbol a cuando uno lo que dispone como vínculo mecánico en donde un sistema entrega trabajo o recibe es a través de un eje rotando. ¿Ya? A eso se llama, así de simple. Ejemplos, desde un agitador en un tanque en donde yo le doy energía a un sistema a través de un agitador, un eje que está rotando, o un auto
Es decir, el motor de un auto, ¿qué es lo que me da en definitiva? Un eje rotando, le acoplamos rueda y el auto se mueve. ¿Sí? Si tengo un eje rotando, le acoplo un generador eléctrico, obtengo energía eléctrica. ¿Sí? A eso específicamente se llama trabajo de árbol. Y tiene la forma de tau diferencial de tipo, torsión, ángulo de giro. ¿Sí? Oscar, me deja aclarar una cosa ahí porque vale todo acá. En alguna de las clases, no sé si Emanuel creo que fue, que dijo, fíjense que de todos los trabajos cuasi estáticos, los trabajos no disipativos, la forma diferencial que vieron, el trabajo de tensión superficial, el de polarización, el de transporte de carga, etcétera, el trabajo de árbol es una de las formas, y lo que se dijo fue que de todas, el único que tiene el signo negativo era el trabajo mecánico de expansión, el menos P diferencial de B. Bueno, ahí hay que aclarar algo. Tal cual vos lo presentaste recién, un agitador de un tanque, ahí el sistema está recibiendo energía. Pero, por ejemplo, cuando yo hago circular o una bomba o una turbina realiza trabajo, la turbina, ahí el trabajo es negativo, ¿no? Si el fluido de trabajo del ciclo de Rankine es el que realiza el trabajo es negativo. Así en un ciclo como el que vieron en la clase anterior, a ver, sí, creo que vieron, no, esto fue en la consulta, pero Emanuel presentó un ciclo en una de las clases. Van a ver que hay una turbina que produce trabajo y hay una bomba que recibe trabajo. En el caso de la bomba, el trabajo de árbol es positivo si yo lo miro desde el fluido de trabajo que está realizando el ciclo. Y la turbina está entregando trabajo y ahí sería negativo, ¿no? Ahí sería menos tau diferencial de tita. Por eso, ojo con el tema de los signos, ¿no? Sí, ahí, para terminar de redondear lo que dice el doctor, yo tengo estos dos tipos de trabajo. ¿Sí? Este trabajo, tau de tita, es el que se llama trabajo de árbol. ¿Sí? Y se le plantea así. Este otro trabajo es el trabajo mecánico de expansión. El signo menos, simplemente se refiere no a si entrega o expande, a si entrega o recibe. Simplemente hay que poner ese signo para que si el valor da positivo, nos diga de que el sistema está recibiendo trabajo. Si el valor final da negativo, significa que el sistema está entregando trabajo. ¿Sí? Una cosa, siempre nosotros diferenciamos, cuando aparece un signo menos en una ecuación, en donde está con variables, el menos significa opuesto a nada más. ¿Sí? Sin embargo, cuando la magnitud que estoy analizando, la variable que estoy analizando, toma un valor, vale 10, 5, menos 2, menos 3, ahí sí el signo me indica la dirección. No sé si queda un poquito más claro el tema. ¿Sí? Esto, por ejemplo, puede valer perfectamente 5, a ver, estoy usando, puede valer 5, qué sé yo, o electrón, o puede valer menos 3 Joule. ¿Sí? Es la misma ecuación y tiene el mismo signo menos adelante. Si vale 5 Joule, significa que el sistema está recibiendo energía en forma de trabajo con un valor de 5 Joule. Si vale menos 3 Joule, significa que el sistema entrega trabajo con valor de 3 Joule. ¿Sí? Cuando se pone un valor ya numérico, el signo me está entregando la dirección, me está indicando la dirección. Claro, pero Oscar, Sí. yo lo que quería aclarar,
Si vos mirás el diferencial de tita por unidad de tiempo son revoluciones por minuto. Sí, velocidad angular, sí. Y eso siempre vos lo medís como positivo, siempre se mide como positivo. Ah, correcto. Sí. Entonces, ahí, en ese trabajo de árbol, hay que fijarse bien si el sistema lo está entregando o lo está recibiendo. O puede Correcto, pasar ahora sí cualquiera de las dos cosas. Sí, sí, señor, está clarísimo. Entonces, hay algunos casos que hay que poner el signo menos y otros que no. En el Byron Tribus está eso, creo que está con el signo al revés. Y de ahí vino la gran duda que yo tenía. Y después me di cuenta por qué, ¿no? Claro, tita puede girar contra el reloj o a favor del reloj. Claro. Y no tenemos signo, siempre positivo. Claro, claro. No tiene ninguna relación si el trabajo está entregando o está recibiendo. En eso está bien, es razonable. Ahí uno le tiene que poner el signo de acuerdo a la convención que está usando. A la convención que tenga, es correcto. Sí. Ahora entendí. Bien. Bueno, acá me preguntan cuál es la diferencia entre estado y equilibrio. A ver, el equilibrio es un estado particular del sistema. ¿Sí? O sea, el estado de un sistema es una foto del sistema en ese momento, en un momento dado. Si esa foto, dicho así, persiste en el tiempo, no cambia las variables que definen ese estado, se puede decir que ese estado está en equilibrio. ¿Sí? O sea, estado es cuál es la situación de un sistema en un momento dado, en un instante dado, si se quiere. ¿Sí? Y de un estado de equilibrio, decimos que ese sistema está en estado de equilibrio cuando sus variables no cambian. No cambian si es que no cambia nada. O sea, si no tengo ninguna interacción del sistema con sus alrededores, ¿sí? Y veo que esas variables permanecen en el tiempo, se dice que es un estado de equilibrio. De hecho, el primer postulado, y ahora sí ya nos metemos más en el repaso de hoy, el primer postulado lo dice, existen estados particulares que se llaman estados de equilibrio, que están caracterizados desde un punto de vista macroscópico por la energía interna, el volumen y el número de moles de los componentes químicos. En este caso estamos hablando de sistemas simples, obviamente. ¿Sí? Es decir, en el estado de equilibrio yo tengo que lo tengo que tener caracterizado al sistema. No puede cambiar. Digamos. Si cambia ya no está en estado de equilibrio. Ahora, yo puedo hacer cambiar ese estado de equilibrio ¿cómo? Liberando restricciones al sistema, liberándole alguna de las restricciones que permita al sistema evolucionar hacia otro estado de equilibrio. Y en ese caso estoy en lo que se llama un proceso. ¿Está? Ahora sí ya me meto en el repaso de los postulados. Nosotros van a ver que, o recuerden que vamos a definir toda la termodinámica que vamos a estudiar, la vamos a definir para el estado de equilibrio. ¿Sí? O sea, no podemos analizar, ni siquiera podemos hablar de entropía en un estado que no sea el de equilibrio. ¿Sí? Porque lo dice el segundo postulado. ¿Sí? Dice, existe una función, entropía de parámetro extensivo de cualquier sistema compuesto, definida para todos los estados de equilibrio. O sea, sirve, digamos, esta termodinámica solamente se aplica al estado de equilibrio. Por supuesto que nosotros, a ver, acá es donde uno empieza a filosofar un poco. Uno puede decir, ¿existe el estado real de equilibrio de un sistema? Y realmente no. O sea, pero uno puede, el estado de equilibrio sí propiamente sí, lo que seguro no va a existir es un proceso en donde sea todos estados de equilibrio distintos. O sea, siempre en algún punto el estado, en la realidad, va a salir del estado de equilibrio, el sistema va a salir del estado de equilibrio. Pero uno lo puede idealizar diciendo, mi sistema evoluciona desde un estado de equilibrio inicial a un estado de equilibrio final, a través de una sucesiva secuencias de estados de equilibrio.
¿sí? Son formas de idealización. ¿Está? Bueno. No sé si les queda claro al quien me preguntaba de la diferencia entre estado y equilibrio. Estoy mirando el chat. De esa forma, bueno, ahora vamos a repasar uno por uno los 4 postulados para poder seguir avanzando. A ver, es importante que vayan afianzando estos conceptos, por eso acá nos vamos a detener un poquito, la clase no va a ser muy larga en cuanto a nuevos conceptos, sí vamos a ver aplicaciones directas de los postulados, pero es importante que vayamos entendiendo porque estos son los cimientos de esta termodinámica. ¿Sí? A partir de aquí en más, todo lo que vamos a hacer es hacer uso de los postulados y herramientas, básicamente matemáticas, para que nos permita llegar a distintas conclusiones. Como por ejemplo lo que vamos a ver hoy, que son los criterios de equilibrio. ¿Tá? Que es una consecuencia directa de estos postulados. Bueno, vamos repasando. Son 4 los postulados que hemos planteado la semana pasada, sobre los cuales está montada esta teoría termodinámica. ¿Sí? El primer postulado, ¿sí?, es aquel que hace referencia, yo voy a ir escribiendo, a ver. El primer postulado es el que hace referencia justamente al estado de equilibrio. Es el que me dice que existen ciertos estados de los sistemas termodinámicos que se llaman estados de equilibrio, que son caracterizados perfectamente por sus variables extensivas, que son las llamadas también variables de estado, precisamente. ¿No? Bueno, una vez definido el estado de equilibrio, es decir, donde yo miro un sistema, encuentro sus variables de estado, me doy cuenta que si no hay ninguna interacción de ese sistema con sus alrededores, si no cambia esas variables con el tiempo, puedo decir que estamos en un estado de equilibrio. ¿Está? Ahora, eso da pie para el segundo postulado. El segundo postulado, el enunciado lo tenemos aquí, tal vez, son todos importantes, pero acá está el núcleo de la teoría termodinámica. El segundo postulado dice que existe una función que se llama entropía, que está en función de esos parámetros que caracterizaban el estado de equilibrio de un sistema, y que tiene la propiedad de que los valores que toman esas variables de estado son tales que maximicen esa función llamada entropía. ¿Sí? Y acá, de vuelta, nos paremos un poquitito. Es decir, yo estoy en un estado de equilibrio, dado. Mi sistema está en un estado de equilibrio dado. Libero alguna restricción interna de ese sistema, como podía ser el soporte del cuerpo antes que caiga en un cuerpo que estaba en altura. ¿Se acuerdan mis dedos? Que yo lo agarraba. Cuando yo lo soltaba, lo que estoy haciendo es liberar una ligadura interna de mi sistema y lo dejo evolucionar solo. ¿Hacia dónde va a evolucionar? Justamente eso es lo que me dice el segundo postulado. Va a evolucionar hacia un nuevo estado de equilibrio, cuyos valores de la variable de estado son tales que van a maximizar esa función llamada entropía. Entonces, el segundo postulado lo que hace precisamente es establecer la llamada función, y lo pongo así para que nos quede claro que para nosotros es una función matemática, ¿sí? Entropía. Esta función entropía tiene la característica que en el estado de equilibrio, ¿sí?, se maximiza. Es decir, que el diferencial primero es igual a 0 y que el diferencial segundo de la entropía tiene que ser menor que 0. Bien. Hasta ahí repasemos. Estado de equilibrio,
la función de entropía, que es la que me dice si el sistema va a evolucionar a un nuevo estado de equilibrio, va a ser tal que las variables asuman valores que maximicen la función de entropía. O sea, de todo el conjunto de valores que puede tomar las variables que caracterizan un sistema, va a tomar aquel conjunto que haga que la entropía sea un máximo. Bien. Después, el tercer postulado es también muy importante. El tercer postulado lo que hace es establecer las propiedades matemáticas, matemáticas de la función entropía. ¿Sí? Y me dice, es aditiva. Al decir que es aditiva está implicando un montón de cosas. Primero que ya la define como una propiedad extensiva. ¿Sí? Desde el punto de vista matemático significa que es una función homogénea de primer orden. Es muy importante esto, ya lo vamos a ver. Además de aditiva, tiene que ser continua y diferenciable. Propiedades obvias que tiene que tener, ¿no? ¿Por qué? Para que yo pueda aplicar estas propiedades, estas condiciones matemáticas que hablamos recién en el segundo postulado, la función tiene que ser continua y tiene que ser diferenciable. Si no, es imposible asegurar que se cumplan estas condiciones. ¿Sí? Además, también hay otra propiedad matemática definida en el tercer postulado, es que sea monótonamente creciente, con la energía interna. ¿Sí? Ustedes ya hemos hablado acerca de esto en la clase pasada. El hecho de que sea monótonamente creciente con la energía interna terminaba afirmando de que la temperatura siempre es positiva. ¿Sí? Y ahora vamos a repasar un poquitito las distintas definiciones. Y por último, el cuarto postulado, también llamado postulado de Nernst, ¿sí? Lo que hace el cuarto postulado es establecerme un punto de referencia. Es el que me dice, cuando la derivada de U respecto de S, manteniendo todas las otras variables, es igual a 0, la entropía vale 0. Posteriormente nos dimos con que esta era la definición de temperatura. ¿Sí? Bien. Estos son los 4 postulados. Y reitero, sobre estos vamos a tener que trabajar para poder montar y construir toda la teoría termodinámica. Y recuerden que nosotros vamos a anunciar todo esto, o mejor dicho, vamos a desarrollar todo esto, básicamente para sistemas simples, ¿sí? Los sistemas simples eran aquellos sistemas que eran químicamente inertes, recuerden toda la definición de la clase pasada, pero básicamente estaban definidos por energía interna, volumen y número de moles. ¿Está? Pero si bien nosotros, desde el punto de vista didáctico y para que se entienda mejor, lo vamos a hacer exclusivamente para sistemas simples, recuerden que la generalización es absolutamente válida. De hecho, lo que en la mayoría de los casos vamos a hacer es justamente, en la teoría, para que entiendan mejor, referirnos a sistemas simples, y en la práctica muchas veces ustedes van a ver problemas que están con otras condiciones de intercambio de energía, con otras variables de estado, para que puedan comprender de que la generalización es simplemente un paso más de lo que ustedes ya entendieron para los sistemas simples. Bueno, acá
vamos de vuelta a ver un concepto que ya habíamos hablado sobre el final de la clase pasada, en donde esta variable, entropía, que era para los sistemas simples una función de la energía interna, el volumen y del número de moles, tantos números de moles como componentes tenga, ¿sí? Esta función era lo que se denominaba relación fundamental de un sistema. Y acá hay un concepto que tienen que tener en claro. Si nosotros tenemos la relación fundamental de un determinado sistema, nuestro problema termodinámico está resuelto. Será un problema más o menos complejo desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista termodinámico tengo todo. Si yo conozco una relación fundamental de un sistema, listo, ya está. Se acabó, aplico los 4 postulados de esa relación fundamental, la maximizo, juego todo lo que quiera, puedo predecir cualquier cosa termodinámica de ese sistema. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo, ahora vamos a manejar un poquitito, vamos a hacer algunos ejemplos de esto. Pero que les quede claro, la relación fundamental define termodinámicamente el sistema. Si la tengo, ya está, problema resuelto. El punto más delicado es que en el 99% de los casos no la voy a tener. O no va a ser sencillo conseguirla. Entonces vamos a tener que apelar a otros caminos alternativos para resolver mi problema termodinámico. Pero conceptualmente es muy importante tener en claro de que si accedemos a la relación fundamental del sistema, si accedemos, tengo toda la información termodinámica que necesito. Y a partir de ahí puedo hacer lo que quiera con el sistema. ¿Qué significa hacer lo que quiera? Que voy a poder predecir cualquier estado final de que alcance ese sistema, incluso a través de distintos procesos, de distintas formas. Va a ser un problema de mayor o menor complejidad matemática, pero yo la información ya la tengo. ¿Está? Ahora bien, para una mejor comprensión y para tener mayores contactos con las formulaciones termodinámicas más clásicas, es muy conveniente, y nosotros lo vamos a hacer en la mayoría de los casos, en vez de trabajar con esta relación fundamental planteada así como está planteada acá, ¿sí? Que se llama la relación fundamental en la forma entrópica, porque está basada en la entropía, hacer uso de otra representación totalmente equivalente a esta, que simplemente consiste en despejar la energía interna de esta ecuación. ¿Sí? Si yo despejo la energía interna de esta ecuación y me quedo entonces con una ecuación de este tipo, U, como una función, ahora en vez de energía interna, tengo como variable la entropía, el volumen y el número de moles, para un sistema simple, también estoy en presencia de la misma relación fundamental, la ecuación no cambió, simplemente cambié variable independiente por dependiente. ¿Sí? Pero esta relación se la conoce con el nombre de relación fundamental energética. ¿Para qué nos sirve? Digamos, simplemente para una mayor comprensión. Nada más. Energética. Y va a tener mucho más puntos en contacto, trabajar así, con la termodinámica clásica que seguir siempre en la representación entrópica. Pero no dejemos de tener en cuenta de que son totalmente equivalentes. Tanto la forma entrópica como la forma energética. En algunos casos puedo usar la entrópica, ya lo vamos a ver ahora. En otros casos me va a convenir trabajar con la representación energética. ¿Está? A partir de ahora lo que nos vamos a encontrar en toda la teoría de la termodinámica van a ser con problemas que vamos, o sea, con situaciones más complejas que vamos a intentar resolver. Pero conceptualmente, el acceder a una relación fundamental, ya sea entrópica, ya sea energética, me resuelve el tema. Conceptualmente me lo resuelve completamente.
¿sí? Fíjense que desde el punto de vista matemático, es más, yo podría despejar de arriba, en vez de la energía interna, despejar el volumen y ponerla como variable dependiente. Y tener la energía interna y la entropía como variables independientes. Entonces, ¿estaría en presencia de una relación fundamental? Sí, es la misma ecuación. Esta sería una representación volumétrica, si se quiere. No se usa, no tiene mucho sentido hacerlo, pero, digamos, es perfectamente válido. ¿Sí? Ok. Ahora, trabajemos un poquitito sobre la representación energética. Si yo quiero plantear el diferencial total, la ecuación diferencial de esta relación fundamental energética, sería de la forma siguiente. El diferencial de U total es igual a la derivada parcial de U respecto de S a V y N constante. Bueno, acá van a tener que ser paciente con mi letra y mi manejo de la pizarra virtual. De V y N constante, chicos, insisto, con los que están entrando al aula tarde, es bastante incordioso darles permiso a ustedes para que entren porque no los veo. Bueno, esto es por diferencial de la entropía. Más la derivada parcial de U respecto de V, ¿sí?, a S y N constante, diferencial de V, más la derivada parcial de U respecto de N a S y V constante, diferencial de N. Bien, cuando uno ve un diferencial total desarrollado en sus derivadas parciales, digamos, así es fácil de identificar. Pero acá, si yo solamente, vamos a suponer, a ver, vamos a jugar un poco matemáticamente. Vamos a suponer que ustedes no ven lo anterior, solamente ven la ecuación diferencial total. ¿Sí? Así, viendo esta ecuación, rápidamente, ¿cómo identifican cuáles son las variables de esa ecuación? Si yo les muestro esta ecuación diferencial, ¿sí?, y digo, ¿cuáles son las variables de esa ecuación? ¿Cómo las identifican? ¿Con respecto a qué estoy derivando? S, V y N. ¿Cómo sabes qué es S, V y N? Por los Son las diferenciales. Sí, ¿Por qué? porque estoy derivando o diferenciando con respecto a esas variables. Hay una forma más fácil. No está mal, pero hay una forma más fácil. Con los diferenciales, me dice acá. Sí, tengo que mirar los diferenciales. Profe, por la definición de energía interna. O sea, yo no conozco la definición de energía interna. Yo, a ver, le cambio y le cuento el mismo problema, pero con naranja ahora. ¿Sí? Vamos a suponer que yo pongo el diferencial de la función z es igual a la derivada de z respecto de a, manteniendo b constante y c constante diferencial de a, más, acá en vez de c vamos a poner d, más la derivada de z respecto de b a y d constante diferencial de b, más la derivada parcial de z respecto de d a y b constante diferencial de d. ¿Sí? Yo no sé ni qué es z, ni qué a, ni qué. Simplemente les digo, ¿cuáles son las variables de z? Así, planteado. Ustedes al toque me tienen que decir A, B y B. ¿Por qué? Porque miran los diferenciales. Cuando la ecuación está planteada en función de derivadas parciales, como es esta, es más fácil darse cuenta. Pero, fíjense
de que si yo ahora, bueno, borro esto último, si yo ahora le pongo nombre a las derivadas parciales, que es lo que normalmente se hace, ¿sí? Espérenme que voy a sacar esto. Si ahora yo les pongo nombre a estas derivadas parciales y digo, lo que ustedes ya vimos en la clase pasada, esto es temperatura. Esto es menos la presión. Y esto es mu, o sea, el potencial químico. ¿Está? Entonces, ahora, a la luz de esto, esta ecuación, ¿en qué se transforma? Se transforma en diferencial de U es igual a T diferencial de S, ¿sí? Menos P diferencial de B, ¿sí? Más mu, potencial químico, diferencial del número de moles. Entonces, ahora sí les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuáles son las variables de la energía interna acá, en esta ecuación? S, B y N. Chau. ¿Quieren que se las complique? Se las complico. Y acá me adelanto un poquitito, pero es un concepto que van a tener que ir teniendo a medida que avanzamos en el curso. A ver, yo puedo tener algo así. Me olvido lo de arriba, ¿eh? Vamos, es más. Voy a abrir una nueva página. Y digo, chi diferencial de U es igual a S diferencial de T menos P diferencial de B más N diferencial de mu. ¿Está bien esto que digo? Sí. Es una ecuación. ¿Cuáles son las variables de U en esta ecuación? Miren los diferenciales. T, V y mu. En esta ecuación. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Esta ecuación es una relación fundamental? No. No. Porque no es, en este caso, así como yo se la planteé, la saqué del aire, no está en función de la entropía, el volumen y el número de moles. Puede ser otra cosa, pero no es una relación fundamental. ¿Está? Así planteado, no es una relación fundamental. No me preocupa que no lo entiendan esto ahora. Esto de que no es una relación fundamental porque no son las variables naturales de la ecuación, pero vayan haciéndose la idea. Si yo tengo un sistema simple, la relación fundamental, si es en la forma entrópica, las variables naturales son U, V y N. Lo dice el segundo postulado. ¿Sí? La función de la entropía, de los parámetros extensivos, ¿sí? U, V y N. ¿Está? ¿Por qué planteo esto? Porque, ahora sí borro, porque si no se me van a perder, si es que ya no están perdidos. Recién nosotros decíamos que, y lo vuelvo a escribir completo, aunque me cueste, du es derivada de u respecto de S a V y N constante, diferencial de S, más derivada de U respecto de B a S y N constante, diferencial de B. Tengo que acostumbrarme a escribir bien diferente U respecto de B. Si no, lo voy a volver loco. Más diferencial de U respecto de N a S y B constante, diferencial de N. Primer pregunta para ver si entendieron. ¿De dónde sale esta ecuación? ¿Por qué yo puedo escribir así la ecuación diferencial? ¿Quién me dice que el diferencial ¿Por la relación fundamental energética? No.
¿Quién me dice que el diferencial de U es la derivada parcial de U respecto de S por ds más derivada parcial de U respecto de B por dB? ¿De dónde salió esto? S, B y N no serían las variables de estado. Sí, pero no es la razón. Del primer postulado, no. Del segundo postulado, no. Del tercer postulado que dice que es diferenciable. No, ni del cuarto tampoco. Estoy jugando con ustedes, ¿eh? Que es una función multivariable y por eso se tiene tres variables y se lo derivan. Eso sí, esa es la respuesta. ¿Por qué es una función multivariable? Entonces, cualquier función multivariable, si yo desarrollo su diferencial total, tiene esta forma. El haber desarrollado así el diferencial total es un problema del análisis matemático, no de la termodinámica. Yo tengo la función z como una función de x e y, la hago en dos variables nomás para no complicarla. El diferencial de z es la derivada parcial de z respecto de x, manteniendo y constante, diferencial de x, más la derivada parcial de z respecto de y, manteniendo x constante, diferencial de y. El análisis matemático es el que me dice, che, si tenés una función multivariable, el desarrollo de su ecuación, de su diferencial total, es así. ¿Está? ¿La tenemos clara esa? Bien. Borro esto para seguir con mi pizarrita. Entonces, si ahora aplico las definiciones y pongo en paralelo esto, el diferencial de U es esto que está acá, T, diferencial de S, más, esto que está acá, menos P, diferencial de B, más esto que está aquí, mu, diferencial de N. Vamos sacando algunas conclusiones. Vamos a suponer que mi sistema simple no intercambia trabajo. No intercambia trabajo. Supongo que no intercambia trabajo. Es decir, que en el balance de energía de mi sistema, en donde digo, ni tampoco intercambia materia, perdón, en donde digo, dU es igual, balance de energía, a dQ más dW, yo le digo ahora, muchachos, este sistema en particular, en este proceso, no intercambia trabajo. Sistema cerrado, no intercambia número de moles, no intercambia trabajo, por lo tanto, no cambia su variable volumen. ¿Qué me queda? Igualando estas dos ecuaciones. Que T diferencial de S es igual a diferencial de Q. Que es una forma de enunciar el segundo principio en la termodinámica clásica. El doctor Gales le va a decir quién lo enuncia así. Así que está atento. No está atento. Acá estoy. A ver, es una forma de enunciar el segundo principio. De hecho, yo le digo algo más para hacerlo más completo o más riguroso. Nosotros sabemos de que la entropía también es una variable de estado en la forma energética, es una función de estado. Por lo tanto, sabemos que una forma matemática de expresar una función de estado, es decir, que la integral curvilínea a través de un camino cerrado de la variable de entropía tiene que ser 0. Bueno, históricamente, una formulación alternativa del segundo principio
decía que la integral curvilínea tras de un camino cerrado de dq sobre t es igual a 0, es la formación alternativa de Carnot. Claro. En donde 1 sobre t era el factor integrante. ¿Qué quiero hacer con haciendo esto? Simplemente viendo cómo lo que hemos postulado se empieza a transformar en un montón de puntos de contacto con la termodinámica clásica. Que no son dos cosas, no estamos disparando en una dirección totalmente distinta a lo que cronológicamente se fue desarrollando en el estudio, en el avance, digamos, de la teoría termodinámica más clásica. Oscar. Sí. Ahí aprovechando cómo llegaste a la ecuación de diferencial de Q, si uno introduce el diferencial W disipativo, el trabajo disipado, aparece la desigualdad de Clausius, que es la otra gran genialidad y la otra forma de enunciar también, ¿no? La famosa desigualdad de Clausius que dice que la variación de entropía es mayor que el diferencial Q sobre T. Porque justamente aparece el término de trabajo disipado. Claro, si yo acá lo abro, es decir, si acá pongo más el diferencial del trabajo disipativo, ¿sí? Se llega a la conclusión, haciendo este tipo de análisis, que el diferencial de S es mayor que el diferencial de Q sobre T. Y eso es lo que se conoce como desigualdad de Clausius, que es muy importante. Exactamente, en el tema en el estudio de las irreversibilidades. Pero, a ver, yo vuelvo simplemente lo que ahora estamos presentando es mostrándoles a ustedes que esta formulación no es que salga para otro lado, ni crea una termodinámica absolutamente distinta. Sí es una manera distinta de presentar, pero tiene todos los puntos en común con lo que históricamente se fue desarrollando. También hay otro planteo que dice el calor va a fluir del cuerpo más caliente al más frío. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? También dice de que no se puede convertir todo calor en trabajo si no hay una compensación externa. También lo vamos a estudiar. Todo a la luz de estos 4 postulados. Es decir, un poco lo que le queremos mostrar es, con estos 4 postulados podemos explicar todo lo que la termodinámica clásica vino haciendo. ¿Está? Solo que de una forma de presentación más consistente y haciendo uso del análisis matemático. ¿Estamos? Bueno. Algo que quieran que... Acá me preguntan, ¿por qué U está en función de la variable de estado? A ver, la entropía está en función de la variable de estado. Si yo despejo la energía interna, que es una variable de estado, y la despejo e incluyo la entropía, me queda U en función de esa variable de estado. ¿Me entienden? Esto me preguntan en el chat. Si yo estoy diciendo que S es función de la variable de estado U, V y N, para sistema simple, si yo despejo U, me queda de que U va a estar en función de S, V y N. Por lo tanto, también está en función de variables de estado. Profe, una preguntita, ¿por qué había tachado D de B y D de N? Porque les dije que no había trabajo. Por esa razón únicamente. ¿Sí? Porque además, al no intercambiar trabajo, un sistema simple intercambia trabajo a través de un trabajo mecánico de expansión. ¿Sí? Y trabajo químico si hay intercambios. Acá le digo no hay y me queda eso, me queda de que la variación de la energía interna es la temperatura por la variación de la entropía. Comparándolo con un balance de energía, llegamos a la conclusión que T por ds es de Q.
¿Sí? Bueno. Esta es la parte que uno se puede, no, esta y muchas otras más, que uno puede sentarse horas a pensar, discutir, y por eso les digo, no se asusten, no digan no entiendo nada, no, hay que masticarlo conceptualmente a esto que estamos haciendo. Bien, ¿por qué borro todo esto? Me quedo con esa. Ahora, si yo digo de que esta relación, que esto es una relación fundamental y por ende tiene toda la información termodinámica, fíjense que esta derivada, la primera, que le hemos llamado temperatura, también es una derivada primera de la ecuación. Por lo tanto, también va a ser una función T, que va a ser función de S, B y N. Porque es una derivada primera de la ecuación original. Y menos P, o sea, P, no importa ya el signo, P también va a ser una función de S, B y N. Y mu también va a ser una función de S, B y N. Simplemente por el hecho de ser derivadas primeras de la ecuación original. Si yo tengo acá al margen y digo y es igual a x al cubo, la derivada primera, ¿sí? Y prima, ¿a qué es igual? A 3x cuadrado. Esta era una función de x. Esta sigue siendo una función de x. ¿Sí? Bien. Fíjense, acá más que nunca, se ve que la temperatura es una propiedad derivada, ¿sí? En donde su variable primitiva es la entropía. Que eso sí es una gran diferencia con la termodinámica clásica. En la termodinámica clásica se toma la temperatura como una variable primitiva. Nosotros tomamos como variable primitiva la entropía y derivamos la temperatura a través de esto. Eso conceptualmente es muy importante. ¿Sí? Ahora, estas tres ecuaciones, que son las tres derivadas parciales, se llaman ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado de movida, nomás ya de entradita, lo primero que podemos decir es que ya no tienen toda la información que tenía la relación fundamental. O sea, si yo me encuentro con una ecuación de estado, ya sé de entrada nomás que no es la relación fundamental. Es una derivada primera de la relación fundamental. Perdí información termodinámica. ¿Por qué? ¿Dónde la perdí? Y en la ecuación de estado la perdí aquí. La perdí aquí. Al suponer que las otras variables se mantienen constantes. Entonces, ¿qué tengo? ¿Son válidas las ecuaciones de estado? Totalmente válidas. Pero soy consciente que no tengo toda la información que necesite. Probablemente me sirvan para resolver problemas de ese sistema en determinadas condiciones. ¿En qué condiciones? Y para este caso, para este caso, si el sistema evoluciona en forma isométrica, o sea, volumen constante, y no tengo cambios en el número de moles. Entonces ahí sí, esta primera ecuación puede servirme y puedo llegar a resolver este problema. ¿Sí? Pero esa no me va a permitir resolver esta que está acá, no me va a permitir resolver un problema en donde la entropía se mantiene constante. Tengo información
parcial del sistema ahora, si es que conozco solamente la ecuación de estado. Ahora, matemáticamente, si ustedes me dicen, sí, profe, pero tengo todas las ecuaciones de estado de ese sistema, todas. Tengo las 3 ecuaciones. Perfecto. Podremos reconstruir la ecuación original, la relación fundamental original. De hecho, así es como se llega a algunas relaciones fundamentales que se conocen. ¿Preguntas hasta acá? Voy despacio, quiero que por lo menos vayan entendiendo estos conceptos. Bueno, si no son rápidos para preguntar, yo sigo, ¿eh? Ok. Ahora, ya vamos a volver dentro de un poquitito sobre el concepto de temperatura. Pero ahora déjenme ir ya directamente a una aplicación directa e importante de estos postulados que hemos planteado. Yo les planteo lo siguiente. Tengo un cuerpo caliente y tengo un cuerpo más frío. Lo pongo en contacto a los dos y lo envuelvo con una frazada, a los dos lo envuelvo con una frazada, ¿sí? Al conjunto lo envuelvo con una frazada y lo dejo en contacto. Después de un cierto tiempo, ¿qué presuponen ustedes que va a pasar? Se van a encontrar los dos a la misma temperatura. Llegan a un equilibrio térmico los dos a la misma temperatura. Bien, bien, que los dos van a llegar a un equilibrio térmico. Como yo todavía, si quiero ser exquisito, le dije, a ver, temperatura es la derivada de U respecto de S, simplemente puedo decir de que en un estado final, yo voy a notar que en ambos cuerpos que puse en contacto, voy a tener la misma sensación de calor o de frío, ¿sí? En donde lo único que quiero hacerle ver es que el concepto natural de entropía, de temperatura que uno trae, está relacionado con la percepción a través del sentido del tacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, uno naturalmente dice, este cuerpo está más caliente, está más frío, tocándolo. Si yo hago o pongo en contacto un cuerpo caliente con un cuerpo frío y le doy tiempo a que ocurra un proceso en el medio, lo envuelvo en la frazada para asegurarme que no salga energía ni entre energía a ese sistema compuesto y lo dejo, intuitivamente es de esperar que pasado un buen tiempo los dos cuerpos alcancen un nuevo estado de equilibrio y ese nuevo estado de equilibrio sea de que los dos estén a la misma temperatura. O que si los toco a ambos, no voy a percibir diferencias. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Veamos cómo resuelve ese tema esta termodinámica. Tengo dos cuerpos, dos sistemas o dos subsistemas, A y B, ¿sí? Cada uno de estos cuerpos tiene variables, ¿sí? Las variables de estado de este sistema, de estos subsistemas, las de estado es la energía interna, el volumen y el número de moles. Del otro lo mismo, energía interna, volumen, número de moles. ¿Está? Yo pongo en contacto estos cuerpos, ¿sí? No lo pongo en contacto. Están así puestos, como lo ven acá. El sistema compuesto está aislado. Esto que está acá está marcándole una aislación. ¿Sí? Y la pared, que está acá en el medio, originalmente es adiabática, rígida e impermeable. ¿Sí? ¿Qué significa adiabática? Que no permite el paso de energía en forma de calor. Rígida, que no es móvil, que está fija en un punto, ¿sí? Lo contrario de rígido sería móvil. Y que impermeable es que impide el paso del número de moles de un lado a otro.
¿Está? Puede ser impermeable a un solo componente. ¿Sí? Pero bueno, primero analicemos el caso más sencillo. Entonces, estos dos cuerpos están marcados por un determinado estado inicial, que está dado por la energía interna de A, el volumen de A y el número de moles de A. En el caso de B, la energía interna de B, el volumen de B y el número de moles de B. ¿Está? En un momento dado, liberamos una ligadura interna, ¿sí?, que es la adiabaticidad de la pared. Así, saco la condición de adiabaticidad de la pared y la transformo en una pared diatérmica. Diatérmica. Bien, qué linda letra, la verdad que... Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy liberando una restricción interna. Entonces, el sistema compuesto va a evolucionar hacia un nuevo estado de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que esperamos? Es lo que yo recién les decía. Pongo en contacto dos cuerpos, uno más caliente, otro más frío, lo dejo un cierto tiempo, lo aíslo a ambos, lo dejo un cierto tiempo y espero que al final de ese proceso ambos cuerpos estén a la misma temperatura, o lo que es lo mismo, intuitivamente decir, que si yo los toco a ambos cuerpos, en los dos tengo la misma sensación o de calor o de frío. ¿Está? Bien. Fíjense ahora lo que vamos a hacer. Voy a ver si... A ver. Déjenme dejarlo en chiquito esto. Ahí está. Vamos a dejar en chiquito a este sistema acá para que no sea más fácil ver. Cualquier cosa volvemos al sistema grande. Ahí está. Bueno, fíjense. El subsistema A, por el segundo postulado, tiene una relación fundamental que es SA como una función de UA, VA y NA. Y el subsistema B tiene una función entropía del sistema B que está en función de la energía interna de B, del volumen de B y del número de moles de B. Pero, mis restricciones, la pared, yo le dije que solamente sacamos la ligadura de adiabaticidad, o sea, permitimos el paso de energía en forma de calor entre los dos subsistemas, pero mantenemos la de rígida y la de impermeable, ¿sí? Entonces, yo voy a plantear el de un subsistema para no hacerlo larga. El del subsistema A, la variación de entropía del subsistema A debería ser igual a 1 sobre T A diferencial de UA. ¿Por qué 1 sobre T? Porque ahora, si bien yo no se los hice, al aplicar las definiciones de T, P y mu que habíamos sacado anteriormente, estas, si yo lo planteo en la representación entrópica, con las mismas definiciones, me queda esto. 1 sobre TA por diferencial de UA más PA sobre TA diferencial de BA, ¿sí? Menos MUA sobre TA diferencial de NA. ¿De dónde sale esto? De vuelta, aplicando las definiciones de temperatura, presión y potencial químico, simplemente despejando van a llegar a esta ecuación. ¿Sí? Es un paso matemático. Si quieren, en un momento lo desarrollamos, no hay problema. Esta misma ecuación se repite para el subsistema B, pero acá ya simplificamos para no escribir tanto.
No tengo variación de volumen porque la pared es rígida. Esto no hay. Y no tengo intercambio de moles. La pared es impermeable. Esto no hay. ¿Sí? Por lo que me queda que la variación de entropía del subsistema A es 1 sobre TA diferencial de UA, y de igual manera la variación de entropía del subsistema B es 1 sobre TB diferencial de UB. La variación de entropía total del sistema compuesto, ¿cuál sería? A ver si me van siguiendo. ¿Cómo sería la variación de entropía del sistema total, A más B, del sistema compuesto? ¿Cómo es la entropía? La respuesta está en el tercer postulado. Aditiva. Aditiva. Por lo tanto, acá me ponen la suma. Exactamente, es la suma. ¿Sí? La variación de entropía total del sistema compuesto es sumar los dos. A ver, la entropía es la que se suma. Por ende, la variación, o sea, los diferenciales también se suman. ¿Sí? El diferencial de una suma es la suma de los diferenciales. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el diferencial total es igual a DSA más DSB. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, todo bien. Ahora fíjense dos cosas. Ahora quiero hacer cumplir el segundo postulado. El segundo postulado me dice de que el estado de equilibrio final que va a alcanzar el sistema es tal que la función de entropía total del sistema compuesto sea un máximo. Por ende, su diferencial total primero tiene que ser igual a 0 en el equilibrio. Por el segundo postulado. Si alcanza el equilibrio, la suma total después que yo liberé, el diferencial total tiene que ser igual a 0 en ese nuevo equilibrio. ¿Sí? Bien. Entonces, si desarrollamos, yo tengo de que, reemplazando arriba, tengo 1 sobre TA, y ahora pongo final. ¿Por qué pongo final? Porque hice cumplir la condición de equilibrio final, ¿sí? Por diferencial de UA es igual a menos, paso diferencial de SB al otro miembro, y menos 1 sobre TB final diferencial de V. Bien, ahora, este sistema total, el sistema compuesto, está aislado. Voy a cambiar al colorcito amarillo. El sistema compuesto, está aislado totalmente, el A más B. Por lo tanto, si al sistema compuesto le hago un balance de energía, como está aislado, no intercambia energía ni en forma de trabajo ni en forma de calor, el DU total del sistema vale 0. No tengo ni intercambio de calor ni intercambio de trabajo. ¿Sí? Si yo aplico si les recuerdo que el DU es igual a DQ más DW, el DU total, esto vale 0, esto vale 0, el DU total vale 0. ¿Y el DU total qué es? La suma de ambos variaciones de energía interna. Por lo tanto, yo sé que DUA más DUB es igual a 0. ¿Cuándo? Siempre. ¿En qué momento del proceso? Siempre. Estado inicial, estado final, siempre se cumple esto porque en ningún momento durante el proceso se libera la restricción de aislación o aislamiento de todo el sistema compuesto. Profe, Sí. a ver si lo estoy entendiendo. Entonces, usted está queriendo decir matemáticamente
que si la parte U se calienta, la otra parte se enfría y viceversa? No. Ah, Todavía no. bien. Todavía no lo dije. Yo simplemente, por ahora, lo único que digo es, probablemente llegue a esa conclusión. Si una se enfría, la otra se va a calentar. ¿Sí? Pero por ahora yo simplemente lo que estoy diciendo es, el sistema total está aislado. Y cuando está aislado, siempre está aislado. El sistema total, el A más B, yo nunca saqué la frazadita que los recubra los dos subsistemas. Por lo tanto, se aplica un balance de energía en cualquier momento, al inicio, al final, en cualquier momento, esto se sigue cumpliendo, que el DU total es igual a 0. El DU total aquí es igual. Es decir, la energía interna es una propiedad aditiva también, es una propiedad extensiva, por lo tanto es aditiva. Si la energía interna total es UA más UB. ¿Cuándo? Siempre. ¿Sí? Entonces, aplico la ecuación diferencial y ahora sí me doy con que siempre se cumple que el diferencial de UA es igual a menos el diferencial de UB. Y no quiero hablar todavía de si se enfría o se calienta. Acá digo, lo que gana en energía interna uno de los subsistemas durante el proceso, lo pierde el otro. ¿Sí? O sea, eso me está queriendo decir esta conclusión. Después más adelante podemos hablar, che, si se enfría, se calienta, ¿qué pasa? Pero lo único que esto me dice es que lo que durante el proceso entre los dos subsistemas, ¿sí? Lo que gana uno en energía interna lo pierde el otro. De forma tal que la energía total siempre se mantiene constante. Es lo mismo cuando hablamos de variación de energía potencial y energía cinética en un cuerpo que está cayendo. Lo que va perdiendo de energía potencial el cuerpo, lo va ganando en energía potencial. De manera que la suma energía potencial más energía cinética siempre se mantiene constante. Acá lo mismo, estoy aplicando la ley de conservación. ¿Sí? Entonces, si aplicamos, vuelvo a mi color blanco, si aplicamos esta igualdad acá, lo voy a hacer acá al lado, 1 sobre TA final es igual a por DUA es igual a 1 TB final, y en vez de DV pongo menos DUA, desaparece el signo menos, y acá me queda DUA. Por ende, este se me simplifica con este, y llego a la conclusión final que 1 sobre TA final es igual a 1 sobre TB final. Es decir, que aplicando esto llego a la conclusión que los cuerpos en el estado de equilibrio final van a tener la misma temperatura. ¿Sí? Y esto lo voy a poner en una nueva página. Que 1 sobre TA es igual a 1 sobre TB en el estado de equilibrio final, y es lo que se conoce con el nombre de criterio. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo más práctico para no... Criterio de equilibrio térmico. Ahí me entienden mejor la letra, ¿no?
Sí, profe, ¿cómo hace para hacer una nueva página? El programa me permite armar una nueva página. Es el Open Board. Ah, ¿Sí? Entonces, fíjense qué hicimos. Vuelvo para atrás. Todo este despiole, que es de lo más sencillo, les digo. ¿Qué hice? Primer postulado, aplicación del segundo postulado, relación fundamental, aquí y aquí. Propiedad de aditividad, ¿sí? Para el total, sumo ambas variaciones de entropía. Aplico el segundo postulado diciendo en el equilibrio esta variación de entropía total tiene que ser igual a 0, ¿sí? Porque el nuevo estado de equilibrio tiene los valores tal que maximice la entropía, por lo tanto, la variación de entropía tiene que ser, el diferencial primero de la entropía tiene que ser igual a 0, ¿sí? Reemplazo por las definiciones de las ecuaciones de estado de la ecuación diferencial total, 1 sobre la temperatura, ¿tá? Después planteo el balance de energía que siempre está, digamos. Yo en cualquier momento, en cualquier situación puedo hacer un balance de energía. Como es un sistema cerrado, el compuesto, digo que la variación de energía total es igual a 0, ¿sí? Por ende, siempre se cumple que el diferencial de UA es igual a menos el diferencial de UB. Reemplazo esto acá y llego a la conclusión que en el estado de equilibrio las temperaturas deberían ser iguales. Cosa que coincide perfectamente con mi intuición, por llamarlo así, primaria que tenía. Si pongo en contacto un cuerpo caliente con un cuerpo frío, al final los dos van a tener la misma temperatura. Si yo conociese las ecuaciones de estado, podría hasta calcular cuál es esa temperatura final. Cosa que ustedes van a hacer en la práctica. Si yo conociese este 1 sobre TA, a ver si me voy un poquito más arriba, o ya lo borré. Esto. Si yo conociese el T en función de S, B y N, o tengo alguna ecuación que me vincule T con los datos que tengo, puedo calcular el valor, conociendo los valores iniciales de temperatura, cuál sería el valor de final de temperatura, cosa que ustedes van a hacer en la práctica. ¿Está? Bueno, preguntas hasta acá. El signo en el resultado de cuadrado. ¿Qué signo? En el recuadrado. A ver, espere que vuelvo atrás. Acá no hay signo, desapareció, porque este signo menos que yo tengo aquí, ¿sí? Se va con este signo cuando reemplazo dv por dua. Acá, si ustedes ven, este tema está desarrollado tal cual en Calen. Si ustedes miran el Calen hace una observación muy interesante. Uno podría poner el criterio de equilibrio así como estamos viendo, pero también lo podríamos escribir, y que es mucho más lógico, que TA va a ser igual a TV. ¿Sí? Calen remarca la importancia de ponerlo como la inversa de la temperatura por el hecho de que se parte de las ecuaciones primitivas de la entropía. ¿Sí? Entonces, y como partimos de la relación entrópica, aparece la inversa de la temperatura como la variable que se tiene que emparejar para alcanzar el equilibrio térmico. No es un problema matemático, sino un problema de concepción física, si se quiere. ¿Está? De todas maneras, es totalmente equivalente escribirlo así o escribirlo así, es lo mismo.
¿Está? ¿Alguna pregunta? Fíjense, a ver, toda esta cháchara de hablar y plantear este despiole de ecuaciones y todo lo que estuvimos viendo, no es otra cosa que hacer, ¿qué es lo que hice? Apliqué los postulados a un sistema simple como este, o una situación simple como esta, en donde aplicamos los postulados, hicimos uso del análisis matemático y pudimos predecir qué iba a pasar con estos subsistemas cuando alcance el nuevo estado de equilibrio. ¿Cuál es esa predicción? Que sus temperaturas iban a ser iguales. Cosa que además coincide con nuestro concepto primario físico de temperaturas de cuerpo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hace la teoría termodinámica. Busca predecir cómo va a evolucionar los distintos sistemas de acuerdo a un determinado proceso. Bien, de la misma manera, podemos plantear ahora que esta pared, además de sacarle la condición de adiabaticidad y transformarla en diatérmica, también le saquemos la condición de rigidez. Es decir, que además de esta pared de ser rígida, ¿sí? La transformo en una pared móvil. ¿Estamos de acuerdo? Ahora es otro proceso. Son los mismos sistemas compuestos, pero en vez de solamente le saco, la transformo en diatérmica a la restricción de la pared, sino que también la hago móvil. Diatérmica y móvil. Sigue siendo impermeable. Profe, ¿cuál pared? ¿La de celeste o la que...? La de celeste. A mí lo que me interesa es cómo interaccionan los dos cuerpos. Digamos, esta pared. ¿Sí? Sigue siendo el resto, el sistema compuesto sigue estando aislado, todo el resto. Ahora voy a ir un poquito más rápido porque el procedimiento es el mismo. Pero básicamente, voy a copiar de vuelta, si es que me permite. Sigo teniendo esto, solo que ahora piensen que esta pared es diatérmica y móvil. ¿Sí? Entonces, vamos haciendo cosas que ya sabemos. Si la pared es diatérmica, si el sistema está aislado totalmente, yo ya sé que, por lo que vimos anteriormente, que du total es igual a 0. Por lo tanto, dUA es igual a menos dV. Eso ya no los olvidemos. La razón es la misma que hace un ratito, está el sistema compuesto aislado. Fíjense que ahora me interesa también el volumen de cada uno de los subsistemas, porque el volumen de cada subsistema ahora sí es una variable que va a cambiar. Anteriormente era rígida, con lo cual ni me interesaba. La eliminaba, ahora no. Ahora yo voy a plantear que el subsistema A va a estar en función de la energía interna que va a cambiar y del volumen que va a cambiar. Perdón, acá. ¿Sería lícito pensar que el cuerpo más caliente abarcaría más volumen que el frío? No. Ahora no. En el instante inicial no. No lo sé. Tendría que mirar los datos. Por ahora no pienso nada. ¿Entendés? O sea, puedo tener el sistema confinado en un menor volumen y con menor temperatura también. ¿Por qué no? Todavía no liberé la restricción. ¿Sí? Entonces, la respuesta a tu pregunta es, en el estado inicial no lo sé. Depende de los datos que me den. Ahora, cuando evolucione el sistema, vamos a ver qué pasa. Porque yo puedo, en el sistema inicial, yo puedo confinar
mi subsistema B en un volumen mucho más chico y a su vez hacer que su temperatura sea la más baja. ¿O no? Puedo confinarlo en un volumen más chico y que su temperatura sea más alta. A ver, recuerden que el estado inicial es lo que nosotros nos encontramos. Voy y miro. Este es mi subsistema. Mis subsistemas. Voy y miro. Miro sus variables de estado. Estar en equilibrio, lo primero que uno tiene que saber. Si están en equilibrio, ok, listo. Estar en equilibrio, este es mi estado inicial. No sé cómo está, depende del problema que sea. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer evolucionar estos dos subsistemas? Bueno, voy a liberar la pared que tienen entre medio los dos. Los pongo en contacto. ¿De qué forma? Saco la adiabaticidad y los pongo en contacto diatérmicamente. Y saco el tope que me lo mantenía rígido a la pared y digo, ok, ahora la pared es móvil. Que adopte el valor que quiera. El sistema no puede adoptar el valor que quiere. El sistema va a adoptar el valor que el segundo postulado le marca. Y eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Sí? Fíjense ahora, para terminar de completar esto que hablábamos recién. El subsistema B, la relación fundamental del subsistema B sería una función de V y el volumen B. Fíjense que no pongo número de moles porque la pared es impermeable. No es una variable que me importe. ¿Está? Para este caso. Ahora, acá viene esto que la aplicación del de la ley de conservación de energía en este caso, acá arriba, también se llama, y muchas veces lo van a encontrar en otros libros como condición de cierre. Es decir, son restricciones al sistema, son condiciones de cierre se llama. Entonces, una condición de cierre para este sistema es la conservación de energía que me concluye esto. ¿Sí? Esto surge de una. La otra que vamos a analizar es que fíjense que de forma muy parecida a la conservación de energía, yo puedo decirle de que el volumen total del sistema compuesto permanece constante. Ya que la liberación de la pared de pasar de rígida a móvil es una pared interna, no del sistema compuesto. El volumen el total permanece constante. ¿Sí? Y por ende, acá es mucho más fácil de visualizar, la variación del volumen de A va a ser menos la variación del volumen de B. Acá es más fácil de verlo físicamente que cuando es en consideraciones energéticas. Fíjense que si esta pared, vamos al láser, si esta pared cambia de posición para acá o para acá, lo que gana en volumen una lo pierde la otra. Bien clarito. Físicamente es muy sencillo de mirarlo. ¿Sí? Bueno, ahora sigamos. Tengo todas estas condiciones. Fíjense. La variación de entropía del sistema A más la variación de entropía del sistema B tiene que ser igual a 0 en el equilibrio. Estoy haciendo los mismos pasos, solo que ahora con dos variables cada relación fundamental del sistema, de los subsistemas. La variación de entropía del subsistema A qué va a ser igual? A 1 sobre TA, igual que en el caso anterior, diferencial de UA, más PA sobre TA, diferencial de BA. Esto es la del subsistema A. El subsistema B es igual, solo que es 1 sobre TB y diferencial de UB más PB, la presión en el volumen B, en el subsistema B, sobre la temperatura B, diferencial del volumen B. Y esto, en el equilibrio, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Bien. Creo que borré esto. Ahora fíjense
una cosa. Acá vuelvo a hacer cumplir estas dos condiciones que tengo acá arriba. ¿Sí? En vez de dv, en vez de diferencial de v, pongo menos diferencial de UA. Y lo agrupo. Esto después ustedes háganlo. Cuando vayan a estudiar, agarren papel y lápiz y háganlo. Agrupo 1 sobre TA menos 1 sobre TB, diferencial de UA, ¿sí? Más, de igual forma, reemplazo en vez de diferencial de volumen B, pongo menos diferencial de volumen A, y agrupo, y acá me queda PA sobre TA menos PB sobre la temperatura B, final, en todos estos casos ya es final porque hice cumplir la condición de equilibrio, diferencial de VA es igual a 0. Ahora, esto es simple matemática, ni diferencial de UA ni diferencial de VA pueden ser 0, porque hubo un proceso y hubo cambios. Por lo tanto, para que se cumpla esta ecuación, esto, vamos a ponerlo en rojito, esto tiene que ser, este paréntesis, igual a 0, y este paréntesis tiene que ser igual a 0. El primer paréntesis me está dando el criterio de equilibrio térmico que ya vimos hace un ratito. Y el segundo me da, ahora lo escribo acá, me dice de que la presión final de A sobre la temperatura de A tiene que ser igual a la presión de B sobre la temperatura de B. ¿Sí? Y esto no es otra cosa que el criterio de equilibrio, por ejemplo, me con el dedo, equilibrio mecánico. Acá ustedes me pueden decir, pero TA es igual a TB, por lo tanto, en este caso en particular, también se puede decir de que PA es igual, perdón, PB es igual a PA, es lo mismo. ¿Sí? Es decir, mecánicamente, ¿cuándo la pared va a dejar de moverse y va a alcanzar el equilibrio? Cuando las presiones igualen, siempre y cuando la pared sea diatérmica. Y acá sí hago una salvedad. Nosotros analizamos estos criterios con paredes diatérmicas, no con paredes adiabáticas. Pues ustedes pueden decir, ¿por qué no deja la diabaticidad? O sea, que la pared sea adiabática y solamente sacamos restricción de rigidez. Porque ese es un caso muy particular, digamos. El equilibrio mecánico con paredes adiabáticas es un caso especial para analizar, porque fíjense qué pasa si no tengo intercambio de calor. Y acá es un problema conceptual, primero que lo visualicen conceptualmente. Solamente dejo que haya trabajos de expansión entre los dos subsistemas, expansión-compresión, y no de calor, porque la pared sigue siendo adiabática. En ese caso, si eso ocurre, a ver, la pared se va a mover de la presión más alta hacia la presión más baja. Entonces, uno de esos sistemas se va a comprimir. Al comprimirse y estar adiabatizado, se va a calentar. Al calentarse, va a levantar su presión y va a empujar el pistón de vuelta en sentido inverso. ¿Sí? Al ocurrir eso de vuelta en sentido inverso, se va a calentar el que se acaba de comprimir y se va a enfriar el que se acaba de expandir. Y de vuelta el pistón va a volver para el otro sentido. Y si no hay fuerzas disipativas, el sistema, este sistema, ¿sí?, va a entrar en una especie de oscilación permanente. Este pistón va a estar oscilando permanentemente hacia un lado y hacia el otro, si es que la pared es adiabática. Por lo tanto, el problema de equilibrios mecánicos con
restricción adiabática, es un caso especial que está descrito cómo se resuelve. Obviamente se resuelve incorporando las fuerzas disipativas, es decir, que haya rozamiento acá, en los bordes del pistón, acá abajo, acá arriba, haya rozamiento en ambos lados y haya un desarrollo de calor hacia uno y hacia otro lado. Si ustedes se fijan, este problema está resuelto como un anexo, un apéndice del Calen. ¿Sí? En el Calen, al final, los anexos resuelve el problema de equilibrio térmico con paredes adiabatizadas. Y si yo mal no recuerdo, el doctor Gali no me va a dejar mentir, a nosotros nos tomaron este problema en un parcial del curso de posgrado, ¿no? De termodinámica. Efectivamente, así es. Sí, me acuerdo de que llegamos al parcial, también un parcial muy lindo, libro abierto, todo lo que quieran, y nos mandaron cómo es el equilibrio mecánico con paredes adiabatizadas, que es muy interesante. Desde ya les digo, no tiene una solución única, ¿sí? Lo que hay que hacer es acotar las posibles soluciones. Es interesante para cuando hayan entendido todo esto de los equilibrios y todo esto, que lo relean en el Calen. Digamos, más avanzada la materia, con los conceptos mejor madurados, lean ese capítulo del Calen, que es lindo para verlo, ¿sí? Para terminar de entenderlo. Bueno, espero que se haya entendido hasta acá. A ver, ¿algún comentario en el chat? Bien. Si entendieron todo, los felicito. A ver, voy a dejar de presentar. Bueno, a ver, nos quedan algunos temas en el tintero que lo vamos a seguir desarrollando mañana. Hay, perdón, un tercer equilibrio, me olvidé de esto, un tercer equilibrio que es el equilibrio químico con paredes diatérmicas, en donde, voy a volver a presentar porque la demostración es muy parecida a lo que vimos ahora, a lo que estuvimos viendo ahora, y el resultado final de el equilibrio químico con paredes diatérmicas es que MUA sobre TA va a ser igual a MUB, para un mismo componente siempre, sobre TB. Acá es conveniente poner J y J, para que se entienda que es el mismo componente. ¿Sí? Y acá lo que vamos a escribir es el criterio de equilibrio químico. Bueno, ahora sí, vuelvo a mi pantalla anterior. Ahí está. Les decía, nos quedaron algunos temitas para mañana, pero bueno, mañana básicamente vamos a entrar a ahondar un poquito más en el concepto de temperatura, ¿sí? Vamos a ver algunas relaciones formales matemáticas que vamos a utilizar después y vamos a empezar con transformaciones para gases ideales, que es una cosa muy, muy interesante. En el chat pregunta si puede hablar sobre el proceso de reversibilidad de Clausius. Y la otra pregunta es si el equilibrio químico es también para pared móvil. No, el equilibrio químico se plantea para una pared impermeable y diatérmica. Nada más. ¿Puedo hablar sobre el proceso de irreversibilidad de Clausius?
podemos hablar, hay un montón para hablar. Ese es un tema que le encanta al doctor. A ver. A ver. Espérate que maneje el tema del... Hasta ahora vemos el dedo nomás del doctor. Mirá, Bueno. Estaba con el micrófono activo, ahora me parece que o silenció o salió. No, se fue, me parece. Bueno, esperemos mientras vuelve. ¿Alguna otra pregunta mientras tanto? Ahí volvió. hola. Ahí sí te escuchamos bien. Bueno, no, con el tema de la desigualdad de Clausius, la irreversibilidad de Clausius, lo que planteó Oscar cuando escribió la ecuación del balance, por un lado el balance de energía y por otro lado la forma diferencial de la relación fundamental. En el balance de energía, además del intercambio de calor y trabajo mecánico, se agregó el trabajo disipado, ¿no? El trabajo disipado es un término que aparece justamente cuando hay ineficiencia en el uso de la energía. Y entonces el T diferencial S quedaba igual a diferencial de Q si no hay disipación. Y quedaba igual a diferencial de Q más diferencial de trabajo disipado cuando hay disipación. Y a eso es lo que se conoce como desigualdad de Clausius, que la variación de entropía termina siendo mayor que diferencial de Q sobre T. Diferencial de Q sobre T, acuérdense, era lo que proponía Carnot en un ciclo cerrado. El diferencial de Q sobre T, la integral de diferencial de Q sobre T es igual a 0. Bueno, Clausius, cuando introduce el concepto de entropía, aparece justamente con esta desigualdad, que la variación de entropía termina siendo mayor que diferencial Q sobre T. Que es una de las formas de enunciar el segundo principio, ¿no? Y la otra es la propuesta de Carnot. Que después Cara Teodoris dice, bueno, la temperatura es el factor integrante del diferencial de Q, que es un diferencial inexacto, que es otra forma diferente de enunciar el segundo principio. Ahí les recuerdo que factor integrante, les recuerdo de análisis matemático, es el factor, por definición es el factor que convierte un diferencial inexacto en un exacto. Claro. ¿Sí? Claro. De todas maneras, estas cosas son muy interesantes de ver, sobre todo, insistimos, es muy consistente el tema de presentar así los 4 postulados, porque terminan resolviendo los planteos que se fueron haciendo a lo largo del desarrollo de la termodinámica clásica. ¿Sí? Todo esto se termina deduciendo de la misma manera. Y cuando entremos en máquinas térmicas, que es, digamos, la frutilla que corona el postre de la termodinámica en esta primera parte, van a ver que ahí van a confluir todos los conceptos que fueron desarrollándose históricamente. Y nosotros lo vamos a sacar a partir de estos postulados. Acá preguntan, ¿puede hablar de la calidad de la energía? ¿Puede ser que el calor sea una energía de baja calidad? Sí, lo es, pero no nos adelantemos. Efectivamente, cada vez que hay flujo de energía y se transfiere en forma de calor o hay trabajos participativos,
justamente lo que hacemos es perder capacidad de generar trabajo útil. ¿Sí? Es lo que después vamos a conocer con el nombre de pérdida de capacidad de trabajo. Todo esto se va a conducir a hablar de eso que se dio en llamar pérdida de calidad de la energía. ¿Sí? Es un concepto que vamos a volver muchas veces, y sobre todo cuando analicemos máquinas térmicas y ciclos termodinámicos. ¿Ya? Bueno, dejamos acá para continuar mañana a las 8 de la noche. ¿Estamos? Vamos a detener la grabación. Bueno, y mañana entonces a las 20 nos volvemos a juntar. Bueno. Con lo práctico, Emanuel, ¿se terminó todo bien, sin problema? Se me congeló, Emanuel. Ahí está. Yo lo perdí un segundito, ¿cómo dijo? No, sí, con los prácticos se terminaron todos, no hubo problemas hasta acá. Venimos bien, cerramos con el práctico 4 en la última clase. Bueno. De acuerdo, entonces será hasta mañana a las 20. Bueno. Por el mismo canal. Hasta mañana a las 20. Listo. Chao, chao.